Bueno, vamos a cerrar con Romanos 4. Bueno, entonces, hermano y hermana, la intención de la carta a los romanos es mostrar que toda la raza humana, tanto judíos como gentiles, bajo pecado y bajo condenación. Pero también la intención de esta carta es mostrar que Yeshua, Dios manifestado en carne, el Mesías, vino a justificarnos por la fe y a darnos vida nueva. Todo esto se comprende a lo largo de toda la lectura de la carta, sobre todo del capítulo 1 al 8. Ya el 9, el 10 y el 11 es tocante más al pueblo de Israel. Y ahora va a poner Pablo el ejemplo de David y de Abraham, sobre todo de Abraham. ¿Por qué de Abraham? Porque Abraham creyó en Dios por fe, no por ley. Creyó en Dios siendo incircunciso inclusive, no tenía circuncisión. Después le llegó, así es. Y también David habla del perdón, ¿verdad? De culpas, lo vimos en el Salmo 32 hace 8 días. Ya estás en el 4. El primer ejemplo que pone es el de Abraham, porque en verdad es el ejemplo perfecto. Pues esto del padre de la fe es un decir, ¿verdad? O sea, lo entendemos bien. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué halló Abraham? Bueno, acá está. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, que a veces, y no a veces, los seres humanos que no conocen a Dios hacen obras. También tú y yo hacíamos obras aparentemente buenas o buenas. Ok, estas obras no nos justificaban. Y no obstante, Dios en su generosidad nos las pagaba. Porque aquí lo va a explicar y prefiero que te lo diga la Escritura. Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pero ciertamente Abraham no fue justificado por las obras, sino por la fe. La Escritura dice, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Creer, sin obras. Porque, ¿qué dice la Escritura de Abraham? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cuando salió de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, igual tú crees en Yeshua, estás justificado. Pero si no obedeces, la justificación no aplica. No aplica. Si no, no, ¿cómo? Así es, hermano, perfecto. Contado por justicia. Pero al que obra, al que hace obras, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, lo que te decía. Tú has hecho bueno, Dios te lo va a pagar. ¿Has sido buen hijo? Dios te lo va a pagar. Pero también te va a pagar las obras malas. Y ya quedamos que las obras malas pesan mucho más que las pocas buenas que hicimos. Y esto por la gracia de Dios. Este 4 es muy importante. Los que hacen obras se les cuenta, pero no como justificación y gracia y salvación, sino como deuda. Mas el que no obra o no hace obras para justificarse, sino que cree en aquel que justifica al impío, esto es al Mesías o en el Mesías, su fe le es contada por justicia. Perfecto, la justificación por fe, pero luego la santificación. Ahora, dice el 6, el ejemplo de David, como también David habla de la bienaventuranza del hombre y la mujer a quien Dios atribuye justicia sin obras. En el Salmo 32 dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, bienaventurado el varón y la varona a quien el Señor no inculpa ya de pecado. Bueno, pues esa es la iglesia del Dios vivo. Tú estás con Dios, hermano, eres libre de culpa, estás justificado. Si tú te dejas culpar por el diablo, ese ya es tu rollo. Si tú por tener una conciencia débil, pues hermano, te condenas por todo, hasta por lo que comes, pues ese es tu problema. Bienaventurado el varón y la varona, dice Pablo en Romanos, que no se condenan en aquello que aprueban. Entonces tienes que tener, por decir, una piel gruesa de elefante para que no te condene cualquier cosa, pero que no sea tu conciencia quien te justifique. Aguas con eso. Que sea Dios, porque el mismo Pablo dice, aunque no tengo mala conciencia de nada, no por eso soy justo, ¿verdad? Perfecto, hermano.
Es pues esta bienaventuranza. ¿Cuál bienaventuranza? La justificación por fe. ¿Solamente para los judíos? No. ¿O también para los gentiles? Pues claro, para todos. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y pregunta Pablo, ¿cómo pues o en qué momento le fue contada esa fe por justicia? ¿Estaba él en la circuncisión? ¿Ya tenía la circuncisión Abraham? No, la circuncisión llegó hasta el capítulo 17. Y esta justicia le fue atribuida en el capítulo 12. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando él en la circuncisión o en la incircuncisión? Responde, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Tipificando con esto que la salvación es también para los gentiles, para los llamados incircuncisos. Y recibió la circuncisión como señal nada más, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso y sin ley, porque no conocía la ley llegó con Moisés, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Bueno, eso de padre es un decir, ¿verdad? El primero que siguió a Dios por fe. En ningún sentido, Abraham es tu padre, es tu hermano. Perfecto, hermano. Y de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Este argumento es necesario para los judíos, ¿verdad? Porque los judíos no saben esto, que Abraham siguió a Dios estando incircunciso, ignaro de la ley, y le fue contada la fe por justicia. Porque los judíos dicen, no, si no guardas la ley estás perdido. Entonces, si vamos y les decimos, oye, Abraham ni conocía la ley y fue justificado, ¿de qué hablas? Bueno, si Abraham, que es el padre que veneran los judíos, estaba incircunciso y creyó, ¿por qué vienes tú a decir que necesitamos guardar la ley? Perfecto, hermano. 11. Recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia que viene por la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión o de los judíos, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ok, bueno, pero no seguimos las pisadas de Abraham, ¿verdad? Ahora, el ejemplo de Abraham es poderoso. Pero espérame, es que ahí está justificada la gracia del Señor con eso. Increíble, increíble. Dios bendiga, Dios bendiga. Increíble, hermano. Pensé que me iba a decir un arcano. Ok, hermano. Ok, hermano. Entonces repito, dice que siguen las pisadas de la fe que tuvo. El ejemplo de Abraham es egregio, pero no lo vamos a imitar a él ni a Pablo, ¿no? Pues tenemos a Yeshua, si no, ¿para qué vino? Perfecto, hermano. Pero sí realmente Abraham es un paladín de la fe. La verdad. Perfecto, hermano. Así es. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, bueno, no heredero del mundo, sino de que todas las familias de la tierra por él serían bendecidas, y más bien por medio de la simiente que salió de él, precisamente Judá, del cual vino el Mesías, porque la bendición no vino por Abraham, sino por un descendiente de Abraham, pero que no nació de simiente, sino de linaje. Eso es muy importante distinguir, ¿verdad? El Mesías no nació de simiente, sino de linaje. Perfecto, hermano. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Tú también eres heredero y coheredero con Yeshua, ¿verdad? Si es que padeces con Yeshua. ¿Vas a heredar qué? Todo, hermano. Toda la colonia Condesa, todo. Vas a heredar todo, hermano. Bueno, increíble. Sino por la justicia de la fe, que esa es la efectiva, no la justicia por obras. Esa no justifica a nadie. Ok, hermano. Claro que el diablo engaña, ¿verdad? Pues haz buenas obras para que te justifiques y te limpies de tus culpas. Así es. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resultaría la fe y anulada la promesa. Es un argumento correcto. Por eso Pablo pone el ejemplo de Abraham, que creyó en Dios siendo incircunciso,
siendo todavía sin ley o estando todavía sin ley, para que también esta herencia la puedan disfrutar todos los que no son de la circuncisión. Pues la ley produce ira y orgullo y soberbia. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Bueno, pues sí, pero sí tenemos una ley, ¿no? La ley del amor, ¿no quedamos que esa es la única ley por la cual nos debemos regir? No existe tal cosa de la ley del amor, pero es real. Si sigues una ley, ¿cuál sería? La ley del amor de perdón que hay en Yeshua, claro que sí. Así es, porque Dios es amor y sencillo es, punto. Por tanto es por fe y no por obras, para que sea por gracia, ¿verdad? A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, o como la fe que tuvo Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Otra vez, la fe de Abraham la mostró estando incircunciso. Ese es un golpe para los judíos, que es necesario que conozcan, ¿verdad? Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Vaya que da vida a los muertos, ¿verdad? Tú y yo somos un ejemplo de eso. Porque es más grande levantar de la muerte espiritual que una resurrección literal. Han habido muchos, ya resucitan, muertes clínicas y se levantan y siguen muertos espiritualmente. Es más grande que un ser humano se levante de la muerte espiritual que literalmente resucitar a un muerto. Lo que importa es levantarse de la muerte espiritual, no de la muerte física. Esa de todos modos es inevitable. Perfecto, hermano. Él creyó, dice aquí este versículo 18, en esperanza contra esperanza. Este versículo es un poco confuso. ¿Cómo entiendes tú creer esperanza contra esperanza? ¿Cómo puede estar la esperanza contrariada con la esperanza? No checa, ¿verdad? Bueno, yo te voy a decir cómo lo entiendo yo. Él creyó en esperanza contra toda desesperanza. ¿Se entiende? Así lo entiendo yo. Lamentablemente en todas las Biblias está así escrito, creyó en esperanza contra esperanza. No checa ahí algo, o yo soy muy bruto y no lo entiendo. Pero como yo lo entiendo, es así. Él creyó en esperanza contra toda desesperanza. O sea, la esperanza de Dios por arriba de toda la desesperanza que por naturaleza experimentamos. Es la única forma de entender realmente el sentido del versículo. A menos que tú tengas otra explicación, pues ahí me la puedes contar, hermano. Para llegar a ser padre de muchas gentes, otra vez, lo mismo, no es el padre Abraham, sino que fue el primero en seguir a Dios por fe. Pero bueno, si a esas vamos, también Noé siguió a Dios por fe, ¿no? ¿O no? Y Abel también presentó su ofrenda por fe. Perfecto, hermano. Lo que pasa es que Pablo habla de Abraham porque él fue el primer circuncidado. Y por eso es que los judíos lo ven como el padre, el gran Abba Abraham, ¿verdad? Abraham Avinu le llaman, que es padre Abraham. Ok. Y no se debilitó. Estos versículos son muy importantes porque nos hablan de la esperanza contra la desesperanza. Porque a veces llega la desilusión, la incredulidad, el desánimo. Y no a veces, diario. Y en las mañanas, ¿no? Bueno, cada uno tiene sus horas. Las horas de la mañana son potentes, diabólicamente hablando, hermano, porque venimos del inframundo, ¿verdad? De los sueños, hermano. Bueno, hermano, le vamos a ir a preguntar a Freud qué son los sueños. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, porque ya no se veía en el espejo. ¿Para qué me veo en el espejo? Me voy a deprimir. Mejor no me veo en el espejo, más que en el espejo de la Biblia. Pero fíjate, este 19 me gusta mucho. No se debilitó. El diablo quiere debilitarnos, ¿verdad? En la fe. En la fe, al considerar su cuerpo, ni al considerar el cuerpo avejentado de su esposa, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad y la vejez de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad, o sea, no se dejó arrastrar por la incredulidad, porque la incredulidad quiere que dudemos. O sea, Satanás, por medio de la incredulidad, quiere que dudemos. ¿De quién? De Yeshua. De Yeshua, claro, de sus promesas, hermano. Sino que se fortaleció en fe.
dando gloria y gracias a Dios. Entonces, ¿qué te fortalece? Pues la fe, hermano, la fe. Y para crecer en fe, pues estudio, oración, congregación, hablar. Ahí invierte todo. Tampoco dudó por incredulidad o no se dejó llevar por la incredulidad, el espíritu de incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era todo y es todopoderoso para hacer todo lo que le había prometido. Y a ti te ha prometido. Pues que va a estar contigo hasta el fin y ya con eso basta, ¿o no? Yo con eso me conformo, con que esté conmigo hasta el fin, ya. Pero luego, ¿qué promete? Cuerpos glorificados, hermano, para volver a ver a tu mamá, a tu hijo, a tu papá. Pues también, porque yo también me muero, ya. Ok. Y al gato. Gracias a Jesús por los gatos. Bueno, pues fíjate este ejemplo de Abraham maravilloso, ¿verdad? No se debilitó, ya era un anciano y tenía una esposa anciana. Y a lo mejor ya ni tan bonita, ya mira, ya estás medio... Y no puedes, ya estás decrépita, Sara. ¿O no tenía hombre viejo Abraham? Claro, hermano, acuérdate de cuando llegó Agar, dijo, no me hagas esto. No me pongas a Agar, pues Sara se la puso, se la metió a la cama, punto. Eso es todo, hermano. Pues sí, hermano, ¿qué hizo? Llégate a mi esclava y ten el hijo. Pero si Dios dijo que vas a tener... No, ya no puedo más. Se desesperó. Por lo cual también la fe le fue contada por justicia. Otra vez recalca Pablo, el buen Pablo. Que sin obrar y solo por la fe le fue contado por justicia. Y dice Pablo, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, también esto nos incluye a nosotros. Sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos al Mesías. ¿Quién levantó de los muertos al Mesías? Pues él mismo se levantó de los muertos porque resulta que él es el Padre. Así es, perfecto, hermano. Entonces, ¿tú crees que Yeshua sí resucitó? ¿O estás como mi mamá que me pregunta que por qué tardó 3 días? ¿Que para qué 3 días? Porque Lázaro se despertó. Pues que 3 días ya le demerita, que debió haber sido inmediato. Bueno, hermano, increíble. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, la ley de Dios, transgredimos la ley de Dios, y resucitado para nuestra justificación. Bueno, pues hermano, si no quieres esta justificación, lo lamento grandemente, hermano. Síguele dando ofrendas al pastorcito, síguele haciendo al buen hijo, al buen padre. Esas obras no van a justificarte jamás. Te van a engreír, eso seguro. Patito linda, pues ya son unas 53. Gracias por la paciencia, hermano. Yo soy un cerdo, gracias a Jesús. Un pobre. ¿Qué culpa tiene el cerdo? Pues sí, hermano, el cerdo sin culpa.